Historia 1: La bruja del desfiladero en Monterrey, México. Mi nombre es Santiago, y crecí en Monterrey, una ciudad hermosa rodeada por montañas que parecen vigilarla desde las alturas. Pero también sé que, en esas mismas montañas, se esconden historias que nunca se cuentan en voz alta. Esta es una de ellas, y todavía, después de tantos años, no logro encontrarle una explicación. Solo puedo decirles que esa noche cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando mi grupo de amigos y yo decidimos explorar un lugar que siempre había estado rodeado de misterio, un desfiladero ubicado a las afueras de la ciudad. Los lugareños lo llaman el desfiladero de la bruja. La gente del pueblo cuenta que, en las noches más oscuras, se escuchan cánticos que parecen provenir del viento mismo, y que luces extrañas se mueven entre las rocas como si algo, o alguien, estuviera realizando un ritual allá arriba. Pero nosotros, siendo jóvenes e incrédulos, no creíamos en esas historias. Decidimos ir a comprobarlo por nuestra cuenta. ¡Qué error tan grande! Era una noche sin luna, y el cielo estaba cubierto por una capa de nubes densas. El camino hacia el desfiladero era angosto y empinado. Llevábamos linternas, pero la oscuridad parecía absorber la luz, como si estuviéramos caminando dentro de un túnel sin fin. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más pesado, y un silencio extraño se apoderó del lugar. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar. Cuando finalmente llegamos al borde del desfiladero, nos quedamos en silencio. La vista era impresionante, pero había algo que no se sentía bien. Un olor extraño flotaba en el aire, una mezcla de tierra húmeda y algo más, algo metálico, como sangre. Nos miramos entre nosotros, tratando de no mostrar el miedo que comenzaba a instalarse en nuestros corazones. De repente, una de las chicas del grupo señaló hacia el otro lado del desfiladero. ¿Vieron eso?, dijo con un hilo de voz. Todos volteamos al mismo tiempo, y ahí estaban, unas luces danzando en la distancia, como si fueran pequeñas flamas flotantes. Al principio pensamos que eran luciérnagas o quizás un reflejo, pero no, aquellas luces se movían con una precisión que parecía casi humana. Eran demasiado grandes y brillantes para ser insectos. Uno de mis amigos, Daniel, decidió que quería acercarse más. Era el típico valiente del grupo, el que siempre quería demostrar que nada le asustaba. A pesar de nuestras advertencias, comenzó a caminar hacia un sendero que descendía hacia el fondo del desfiladero. No podíamos dejarlo ir solo, así que lo seguimos, aunque con una sensación de pavor que crecía con cada paso. A medida que nos adentrábamos más, los cánticos comenzaron. Primero fueron apenas susurros, un murmullo que el viento parecía arrastrar. Pero pronto se volvieron más claros, más fuertes. Era un idioma que ninguno de nosotros reconocía, pero que se sentía profundamente mal. Las palabras eran agudas, como si cortaran el aire, y cada vez que las escuchábamos, un escalofrío nos recorría el cuerpo. Finalmente, llegamos a un claro rodeado de rocas gigantes. Allí estaban. Un grupo de figuras encapuchadas se movía alrededor de una fogata enorme, cuyas llamas eran de un rojo intenso, casi irreal. Las figuras cantaban y levantaban las manos al cielo, como si estuvieran invocando algo. Pero lo peor fue lo que vimos en el centro del círculo, un altar improvisado, hecho de piedra, y sobre él, un animal. No podía distinguir qué era, pero estaba cubierto de sangre. Daniel, que estaba al frente, se congeló. Nunca lo había visto tan asustado. Antes de que pudiéramos reaccionar, una de las figuras giró la cabeza hacia nosotros, como si hubiera sentido nuestra presencia. A pesar de la distancia, pude ver sus ojos brillar con un amarillo penetrante, como si fueran brasas vivas. No había forma de que un humano tuviera ojos así. «¡Corran!», gritó alguien, aunque no recuerdo quién. Fue como si esas palabras rompieran un hechizo, y todos comenzamos a correr en dirección contraria. El sonido de nuestras pisadas y nuestras respiraciones agitadas era lo único que podíamos escuchar, pero entonces vinieron los gritos. Eran gritos desgarradores, inhumanos, que resonaban detrás de nosotros. No me atreví a mirar hacia atrás, pero podía sentir que algo, o alguien, nos estaba siguiendo. Cuando finalmente llegamos al punto donde habíamos comenzado la caminata, nos detuvimos para tomar aire.
Miré alrededor y me di cuenta de que faltaba alguien. ¿Dónde está Daniel?, pregunté, pero nadie respondió. Lo buscamos por horas, gritando su nombre, pero nunca lo encontramos. A la mañana siguiente, las autoridades organizaron una búsqueda, pero lo único que encontraron fue una de sus linternas, tirada cerca del desfiladero. Nunca hubo rastro de él, como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Desde entonces, nadie del grupo volvió a hablar de lo que vimos esa noche. Pero yo sé que lo que ocurrió no fue normal. Algo habita en ese desfiladero, algo que no pertenece a este mundo. Si alguna vez visitan Monterrey, les doy un consejo: no se acerquen al desfiladero de la bruja, especialmente de noche. Porque hay cosas que no deberían ser vistas y secretos que es mejor dejar enterrados. Ahora, una pregunta para ti: ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: Las brujas del bosque de Michoacán, México. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rodrigo, y nací en un pequeño pueblo cerca de los densos bosques de Michoacán. Crecí escuchando historias de brujas que habitaban entre los árboles, historias que los ancianos contaban con tanta seriedad que era imposible no creerles. Pero, como muchos jóvenes, siempre pensé que eran simples cuentos para asustarnos. Sin embargo, lo que les voy a contar ocurrió hace algunos años, y puedo jurar que todavía tengo pesadillas por lo que viví esa noche. Todo comenzó cuando mi hermano menor, Javier, me convenció de ir de campamento con algunos amigos al bosque. Él tenía apenas 16 años, y yo, con 22, sentí que debía cuidarlo. Era una tradición entre los jóvenes del pueblo pasar una noche en el bosque para demostrar valentía. Decían que, si soportabas los sonidos extraños y las sombras que parecían moverse entre los árboles, entonces eras valiente. Recuerdo que dudé mucho antes de aceptar, pero finalmente decidí acompañarlo. No quería que fuera solo, y mucho menos con las historias que circulaban sobre ese lugar. Nos adentramos en el bosque al atardecer, cargando mochilas, linternas y algo de comida. Éramos 6 en total: mi hermano, 3 amigos suyos y yo. A medida que avanzábamos por el sendero, el bosque se volvía más denso. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, como si quisieran atraparnos. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo dulzón que no pude identificar. Cuando llegamos a un claro, decidimos que ese sería el lugar perfecto para acampar. Montamos las tiendas y encendimos una fogata. La luz del fuego parecía crear figuras en las sombras, y aunque trataba de ignorarlo, no podía evitar sentirme observado. Javier y sus amigos se reían, contando historias de terror para pasar el tiempo. Pero entonces, justo cuando uno de ellos estaba contando una leyenda local, lo escuchamos. Era un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero no. Había un ritmo en ese sonido, como si alguien estuviera pronunciando palabras en un idioma antiguo. Nos miramos entre nosotros, tratando de encontrar una explicación lógica. «Debe ser alguien más acampando cerca», dijo uno de los chicos, tratando de tranquilizarnos. Pero en el fondo, todos sabíamos que no era eso. A medida que la noche avanzaba, los sonidos se hicieron más claros. Ya no eran simples susurros, eran risas. Risas agudas, burlonas, que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi corazón latía con fuerza, y aunque intentaba mantener la calma por mi hermano, no podía evitar sentir un miedo que nunca había experimentado antes. De repente, la fogata comenzó a apagarse, como si algo estuviera absorbiendo el calor. Las sombras alrededor del campamento parecían moverse, aunque no había viento. «¿Alguien más lo está viendo?», preguntó Javier en voz baja, señalando hacia los árboles. Seguimos su mirada, y ahí estaban. Entre los troncos, podíamos distinguir figuras. Al principio parecían ser solo sombras,
pero luego notamos que tenían forma humana. Eran mujeres, pero no como cualquier mujer que hubiéramos visto antes. Sus cuerpos eran delgados, casi esqueléticos, y sus cabellos largos y enredados parecían flotar en el aire. Lo peor eran sus ojos, un brillo blanco que destacaba incluso en la oscuridad. «Tenemos que irnos», susurré, tratando de no llamar la atención de aquellas figuras. Pero cuando comenzamos a recoger nuestras cosas, una de ellas dio un paso adelante. Su risa resonó en el aire, y fue entonces cuando escuchamos las palabras. Era un idioma extraño, gutural, que parecía resonar directamente en nuestras cabezas. Me paralicé, incapaz de moverme, mientras sentía como algo invisible parecía apretar mi pecho. Javier me agarró del brazo y comenzó a tirar de mí. «Corre, hermano, corre», gritó. Y eso hicimos. Abandonamos todo lo que habíamos llevado y corrimos sin mirar atrás, guiándonos apenas con la tenue luz de nuestras linternas. Las risas y los susurros nos seguían, acercándose cada vez más. Sentía que en cualquier momento una mano fría me agarraría del hombro y me arrastraría de vuelta. No sé cuánto tiempo corrimos, pero finalmente llegamos al borde del bosque, donde el sendero se conectaba con el camino principal. Nos detuvimos, jadeando, y por primera vez me atreví a mirar atrás. No había nada. Solo la oscuridad del bosque, como si nada hubiera pasado. Pero entonces escuchamos un último sonido, un grito agudo, desgarrador, que parecía atravesar la noche. Era un grito que no era humano. Regresamos al pueblo esa misma noche y contamos lo que había pasado, pero nadie nos creyó. Dijeron que habíamos imaginado todo, que el miedo nos había jugado una mala pasada. Pero Javier y yo sabemos la verdad. No volvimos a ese bosque nunca más, y hasta el día de hoy, cada vez que escucho risas en la distancia, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Si alguna vez visitan los bosques de Michoacán, les doy un consejo: no se queden después de que el sol se ponga. Porque no están solos. Hay algo en esos árboles, algo que no pertenece a este mundo. Y si tienen la mala suerte de escucharlas reír, corran. Corren por su vida. Porque las brujas de Michoacán no perdonan a los intrusos. Historia 3: La leyenda de la bruja de Popayán, Colombia. Mi nombre es Esteban, y aunque nací en Popayán, una ciudad conocida por su riqueza histórica y su belleza colonial, también es un lugar donde las leyendas y los misterios parecen estar vivos. Cuando era niño, siempre escuché a los mayores hablar de la bruja de Popayán, una mujer que, según decían, podía transformarse en un enorme pájaro negro para rondar las casas y espiar a los desprevenidos. Algunos incluso aseguraban que se llevaba a los niños que no se portaban bien. Yo nunca creí esas historias, hasta que una noche viví algo que nunca he podido olvidar. Todo comenzó en una madrugada fría. Mis padres habían salido de viaje y me dejaron a cargo de mi hermana menor, Camila, que en ese entonces tenía apenas 7 años. La casa donde vivíamos era antigua, con techos altos y ventanas grandes que siempre parecían crujir con el viento. Esa noche, luego de acostar a Camila, me quedé despierto en la sala, leyendo un libro y escuchando música para pasar el tiempo. El silencio era denso, solo interrumpido por los ruidos ocasionales de la madera al asentarse. Todo parecía normal, hasta que escuché un sonido extraño. Era un golpe, suave al principio, como si alguien estuviera raspando en la ventana de la cocina. Pensé que tal vez era una rama movida por el viento, pero al acercarme para revisar, no había nada. La ventana estaba completamente despejada. Volví al sofá, intentando calmarme, diciéndome que era mi imaginación, pero apenas me senté, el golpe volvió, esta vez más fuerte y más insistente. Era un sonido seco, como si unas garras estuvieran arañando el vidrio. Encendí la luz de la cocina y me acerqué con cautela. Por un instante pensé que era un ave, tal vez una paloma atrapada, pero cuando abrí la cortina, no había nada. Solo mi reflejo en el cristal y la noche oscura más allá. Cerré la cortina rápidamente, intentando ignorar la sensación de que algo estaba ahí afuera, observándome. Regresé al sofá, pero ya no podía concentrarme en nada. El aire en la casa se sentía diferente, más pesado, más frío. Y fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un aleteo enorme,
como el de un pájaro gigantesco. El sonido vino desde el techo, justo sobre la habitación de mi hermana. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pensé que tal vez un búho o algún animal había caído en el techo, pero este ruido era diferente. Era demasiado fuerte, demasiado pesado para ser un ave común. Subí las escaleras corriendo y abrí la puerta de la habitación de Camila. Ella estaba dormida, acurrucada bajo las mantas, pero el ruido seguía ahí, justo encima de nosotros. No sé qué me impulsó, pero agarré una linterna y decidí salir al patio trasero para revisar. Cuando abrí la puerta, el frío de la madrugada me golpeó como un muro, y por un momento quise dar media vuelta y encerrarme en la casa. Pero entonces lo vi. En el tejado, justo encima de la habitación de mi hermana, estaba posada una figura enorme. Era un pájaro, o al menos eso parecía al principio. Su cuerpo era negro como la noche, pero había algo extraño en la forma en que se movía. Sus alas eran demasiado largas, y su cabeza no parecía la de un animal. Cuando levantó el rostro, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Sus ojos brillaban con un color amarillento, como si estuvieran encendidos por dentro, y su pico se curvaba de una manera antinatural. Retrocedí unos pasos, intentando no hacer ruido, pero el pájaro giró la cabeza hacia mí. No sé cómo explicarlo, pero sentí que me estaba mirando directamente, como si pudiera ver dentro de mí. Sus ojos no eran los de un animal, eran humanos. En ese momento, recordé las historias que había escuchado de niño sobre la bruja que se transformaba en un pájaro para rondar las casas y llevarse a los niños. Y ahí estaba, justo frente a mí. El pájaro soltó un graznido que resonó como un grito, un sonido tan agudo y penetrante que me hizo cubrirme los oídos. En ese instante, se lanzó al aire, batiendo sus alas con tanta fuerza que sentí el viento golpear mi rostro. Lo seguí con la mirada mientras volaba hacia el cielo, pero antes de desaparecer, dio una vuelta alrededor de la casa y se perdió en la oscuridad. Corrí de vuelta adentro y cerré todas las puertas y ventanas. Fui directo a la habitación de Camila, que seguía dormida, ajena a lo que había ocurrido. Me quedé sentado junto a su cama el resto de la noche, con la linterna en la mano, esperando que aquel ser no regresara. A la mañana siguiente, cuando salí al patio, encontré algo que me heló la sangre. En el suelo, justo donde había estado parado la noche anterior, había plumas negras. Pero no eran plumas normales, eran enormes, más grandes que mi brazo, y parecían brillar ligeramente bajo la luz del sol. Intenté mostrárselas a un vecino, pero para cuando volví con ellas en la mano, se habían desintegrado en un polvo fino que desapareció con el viento. Desde esa noche, nunca volví a escuchar esos sonidos, pero sé que lo que vi no fue mi imaginación. Algunos vecinos del pueblo también han contado historias similares sobre un pájaro gigante que ronda las casas y deja un rastro de plumas y miedo. Dicen que es la bruja, buscando almas jóvenes para robar. Y aunque ahora vivo lejos de Popayán, cada vez que escucho un golpe en una ventana o el aleteo de un pájaro en la madrugada, no puedo evitar recordar esos ojos amarillos que me miraron aquella noche. Si alguna vez visitan Popayán, recuerden cerrar bien sus ventanas al caer la noche. Porque, aunque digan que son solo leyendas, hay cosas que no se pueden explicar. Y quién sabe, tal vez la bruja aún siga rondando, esperando su próxima víctima. Historia 4: Las hechiceras de la isla de Chiloé, Chile. Buenas noches a todos. Mi nombre es Martín, y aunque nací en Santiago, mi familia siempre tuvo una conexión especial con Chiloé, esa isla mágica en el sur de Chile. Mis abuelos vivían allí, y de niño solía pasar los veranos corriendo entre los verdes campos y explorando las costas rocosas. Pero, como muchos saben, Chiloé no es solo un lugar de paisajes hermosos. Es también un lugar lleno de leyendas, de misterios y de historias que se susurran al calor de una fogata. Una de esas historias, la de las hechiceras que controlan las tormentas y los mares, siempre me pareció solo un cuento, hasta que viví algo que jamás podré olvidar. Todo ocurrió hace algunos años, durante una visita a mis abuelos. Mi primo Andrés, que siempre había sido más atrevido que yo, me convenció de que fuéramos a pescar de noche. Decía que era la mejor manera de atrapar los peces más grandes y que además era una experiencia única.
Aunque tenía mis dudas, acepté. Al fin y al cabo, siempre había confiado en él, y la idea de una aventura nocturna me pareció emocionante. Esa noche, el cielo estaba despejado, y la luna iluminaba el camino mientras llevábamos nuestros aparejos hacia un pequeño bote que mi abuelo tenía amarrado en la costa. El mar estaba tranquilo, y el sonido de las olas era casi hipnótico. Subimos al bote, encendimos una linterna, y comenzamos a remar hacia una bahía cercana que Andrés decía ser el mejor lugar para pescar. Todo iba bien al principio. Lanzamos las redes y nos sentamos a esperar, compartiendo historias y riéndonos de cosas sin importancia. Pero, de pronto, el ambiente comenzó a cambiar. El viento, que había sido apenas una brisa, empezó a soplar más fuerte, y las olas se hicieron más agresivas. Miré al cielo, y noté que las estrellas comenzaban a desaparecer detrás de unas nubes que se movían demasiado rápido, como si estuvieran siendo empujadas por una fuerza invisible. «Andrés, esto no se ve bien», le dije, tratando de sonar calmado. Pero él solo se encogió de hombros y dijo que era normal, que el clima en Chiloé cambiaba de un momento a otro. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de incomodidad que crecía en mi pecho. Había algo en el aire, algo que no podía explicar, pero que me hacía sentir observado. Fue entonces cuando las vimos. A lo lejos, cerca de unos acantilados que sobresalían del agua, comenzaron a aparecer luces. Al principio pensé que eran fogatas en la costa, pero no. Estas luces estaban en movimiento, como si flotaran sobre el agua. Eran de un color anaranjado intenso, casi como si fueran llamas, pero no emitían humo. «¿Qué es eso?», pregunté, pero Andrés no respondió. Estaba tan fascinado como yo, mirando fijamente hacia las luces. Sin pensarlo dos veces, Andrés comenzó a remar en su dirección. «Es una señal», dijo. «Tal vez haya alguien más pescando allí». Pero en el fondo, ambos sabíamos que no era normal. Mientras nos acercábamos, el viento se volvió aún más fuerte, y el aire se llenó de un olor extraño, una mezcla de sal, algas y algo metálico, como sangre. Las luces comenzaron a moverse más rápido, formando círculos y espirales en el agua, y entonces las vimos. En el borde de los acantilados, de pie bajo la luz de la luna, había figuras humanas. Eran mujeres, aunque sus siluetas parecían distorsionadas, como si el viento las hiciera temblar. Estaban vestidas con largas capas oscuras que ondeaban como si tuvieran vida propia. Desde nuestra posición, podíamos escuchar sus voces. No estaban hablando, estaban cantando. Un canto agudo, hipnótico, que parecía resonar directamente en nuestra mente. «Son ellas, las brujas», susurró Andrés, y por primera vez, vi el miedo en sus ojos. Intenté convencerlo de que nos alejáramos, pero antes de que pudiera hacer nada, una de las mujeres levantó la cabeza y nos miró. A pesar de la distancia, sentí el peso de su mirada como si estuviera justo frente a mí. Sus ojos brillaban con un color plateado que nunca había visto antes, y en ese instante, todo mi cuerpo se paralizó. El canto se volvió más fuerte, y de repente, las luces que flotaban en el agua comenzaron a elevarse hacia el cielo. Formaron un círculo alrededor de las mujeres, y entonces lo entendí, no estaban solas. A su alrededor, el agua comenzó a moverse de manera antinatural, formando remolinos que parecían obedecer sus órdenes. Era como si estuvieran invocando algo, algo que no pertenecía a este mundo. «Andrés, vámonos ya», grité, pero antes de que pudiera terminar la frase, una de las luces se lanzó hacia nosotros. Pasó tan cerca que casi volcó el bote, y en ese momento, el pánico nos dominó. Andrés empezó a remar con todas sus fuerzas mientras yo intentaba mantener el equilibrio. Las risas de las mujeres resonaban detrás de nosotros, mezclándose con el sonido del viento y el agua. El regreso fue una pesadilla. Las olas golpeaban el bote con tanta fuerza que pensé que no lo lograríamos. Pero de alguna manera, logramos llegar a la costa. Saltamos del bote y corrimos hacia la casa de mis abuelos, sin mirar atrás. Cuando finalmente cerramos la puerta, nos desplomamos en el suelo, jadeando y temblando. A la mañana siguiente, regresamos al bote para ver si estaba en buen estado, pero lo que encontramos nos dejó helados.
En el fondo del bote había marcas de manos, como si algo lo hubiera agarrado con fuerza. No eran manos humanas, eran demasiado grandes, y sus dedos terminaban en garras. Desde esa noche, ni Andrés ni yo volvimos a hablar de lo que vimos. Pero cada vez que escucho el sonido del viento golpeando las ventanas, recuerdo el canto de aquellas mujeres y el brillo de sus ojos. Chiloé es un lugar hermoso, sí, pero también es un lugar donde lo desconocido está siempre presente, esperando a aquellos lo suficientemente imprudentes como para buscarlo. Si alguna vez visitan la isla, les doy un consejo: respeten el mar y las historias de sus habitantes. Porque en Chiloé, las leyendas no son solo cuentos. Y si alguna vez ven luces en el agua o escuchan un canto que no pueden explicar, aléjense. Porque las hechiceras de Chiloé aún están allí, controlando las tormentas y protegiendo sus secretos. Historia 5: La maldición en la cueva de Cusco, Perú. Mi nombre es Rafael, y nací en Cusco, una ciudad llena de historia, magia y misterio. Crecí rodeado de historias sobre el pasado de mi tierra, desde los majestuosos incas hasta leyendas que helaban la sangre. Pero había una en particular que siempre escuché con un poco más de atención: la historia de una cueva oculta en las montañas, donde se dice que una bruja realizaba rituales oscuros para dominar fuerzas que no pertenecen a este mundo. De niño, me parecía solo un cuento más, algo que los mayores inventaban para mantenernos lejos de los caminos peligrosos. Pero todo cambió una tarde, cuando decidí enfrentar esa leyenda junto a mis amigos. Era un fin de semana tranquilo, y mi grupo de amigos y yo buscábamos algo emocionante que hacer. Eran tiempos en los que nada parecía asustarnos. Habíamos oído hablar de la cueva desde pequeños, pero ninguno de nosotros había tenido el valor de buscarla. Se decía que la entrada estaba en lo profundo de un bosque, en un sendero casi invisible, y que aquellos que entraban nunca regresaban iguales. Pero, claro, nosotros no creíamos en esas cosas. Así que, armados con linternas, mochilas y un exceso de confianza, decidimos ir a buscarla. La caminata comenzó temprano por la tarde. Al principio, el bosque nos recibió con su habitual tranquilidad: el sonido de los pájaros, el crujir de las hojas bajo nuestros pies y la luz del sol filtrándose entre los árboles. Pero a medida que nos adentrábamos más, el ambiente comenzó a cambiar. Los sonidos de la naturaleza se desvanecieron, y todo quedó en un silencio inquietante. El aire se volvió más frío, y una sensación de pesadez cayó sobre nosotros, como si el bosque nos estuviera observando. Después de horas de caminar, finalmente encontramos lo que parecía ser la entrada de la cueva. Estaba parcialmente oculta por ramas y maleza, pero era inconfundible. La entrada era un arco natural de piedra, cubierto de musgo y rodeado de inscripciones antiguas que ninguno de nosotros podía entender. Al acercarnos, un olor extraño salió de su interior, una mezcla de tierra húmeda y algo más, algo podrido. ¿Están seguros de que queremos entrar?, preguntó Sofía, la más cautelosa del grupo. Pero para entonces, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a descender. El interior de la cueva era estrecho y oscuro, y las paredes parecían estar vivas, cubiertas de raíces que se retorcían como si quisieran alcanzarnos. A medida que avanzábamos, el aire se hacía más pesado, y nuestras linternas comenzaban a parpadear. Pero lo peor fue cuando empezamos a escuchar los sonidos. Primero fueron murmullos, apenas audibles, como si alguien estuviera hablando en un susurro constante. Pensé que era el eco de nuestras voces, pero los murmullos no se detenían, incluso cuando estábamos en completo silencio. Luego, escuchamos pasos. No los nuestros, sino otros, que venían desde lo profundo de la cueva. Pasos lentos, como si alguien o algo estuviera caminando hacia nosotros. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Diego, uno de mis amigos, levantando la voz. Pero su pregunta quedó sin respuesta, y los pasos se detuvieron de golpe. La tensión era palpable, y todos comenzamos a cuestionarnos si deberíamos continuar. Pero en ese momento, uno de nosotros notó algo en el suelo. Era un objeto extraño, una especie de amuleto hecho de huesos y telas viejas, colocado cuidadosamente en el centro del camino. «Esto no es normal», dijo Sofía, y por primera vez, su voz tembló.
Ignorando nuestras dudas, seguimos adelante, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior. Finalmente, llegamos a una cámara más grande, un espacio abierto dentro de la cueva. Lo que vimos allí nos dejó paralizados. Había un altar en el centro, hecho de piedra negra, cubierto de símbolos grabados que parecían brillar débilmente en la oscuridad. Encima del altar, había restos de animales, huesos, plumas y algo que parecía sangre seca. El olor era insoportable y el aire vibraba con una energía que no podía explicarse. Fue entonces cuando todo cambió. Las linternas comenzaron a parpadear de nuevo, y un sonido agudo llenó el espacio, como un lamento que venía de todas direcciones. Las paredes de la cueva parecían moverse, y las raíces que antes eran inofensivas ahora se retorcían violentamente. En medio del caos, una figura apareció detrás del altar. Era una mujer, o al menos, eso parecía. Su rostro estaba oculto por una capucha, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso que perforaba la oscuridad. Comenzó a murmurar palabras en un idioma que ninguno de nosotros entendía, y con cada palabra, el aire se hacía más pesado y el lamento más fuerte. Mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me mantuviera en su lugar. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía mirar. La figura levantó una mano, y en ese momento, la cueva pareció cerrarse sobre nosotros. Las raíces comenzaron a avanzar hacia nosotros, como si tuvieran vida propia, y el suelo tembló bajo nuestros pies. Sofía gritó, y ese grito rompió el hechizo que nos mantenía inmóviles. Sin pensarlo, todos salimos corriendo, tropezando y empujándonos en nuestra desesperación por escapar. Las risas de la mujer resonaban detrás de nosotros, mezcladas con el lamento y los murmullos. Nunca había sentido un terror tan puro en mi vida. Cuando finalmente salimos de la cueva, el bosque estaba completamente oscuro. Habíamos entrado de día, pero ahora parecía ser medianoche. Corrimos sin mirar atrás, hasta que llegamos al pueblo. Nadie habló durante el camino, y cuando finalmente estuvimos a salvo, cada uno fue a su casa sin decir una palabra. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de la mujer, brillando en la oscuridad. Al día siguiente, intenté hablar con mis amigos sobre lo que había pasado, pero ninguno quería recordar. Todos evitaban el tema, como si hablar de ello pudiera traer algo peor. Desde entonces, he tratado de encontrar respuestas, de entender qué fue lo que vimos en esa cueva. Pero tal vez hay cosas que no están destinadas a ser comprendidas. Solo sé que esa cueva no es un lugar cualquiera. Es un portal, un punto donde lo nuestro y lo que no pertenece a este mundo se encuentran. Si alguna vez visitan Cusco y alguien les habla de una cueva oculta en las montañas, escuchen mi consejo, no vayan. No importa cuán valientes o curiosos sean, hay cosas que es mejor dejar en paz. Porque algunos secretos no solo son peligrosos, son una maldición. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 6: La bruja de Salem en la carretera solitaria, Estados Unidos. Buenas noches. Mi nombre es Javier, y aunque nací en México, he vivido en Estados Unidos desde hace varios años. Por mi trabajo, suelo viajar bastante, y una de las cosas que siempre me ha fascinado de este país son las leyendas locales que se esconden en cada rincón. Pero nunca pensé que una de esas historias terminaría cruzándose en mi camino, marcándome para siempre. Lo que voy a contarles ocurrió en un tramo desolado de carretera cerca de Salem, Massachusetts, un lugar conocido mundialmente por su oscura historia de juicios de brujas. Hasta esa noche, yo pensaba que todo eso era solo parte de la mitología popular. Todo comenzó con un viaje de trabajo. Había terminado una conferencia en Boston y decidí regresar conduciendo a mi casa en Nueva York. Era tarde, cerca de las 11 de la noche, cuando tomé un desvío que, según el GPS, acortaría el camino en casi una hora. El tramo era una carretera secundaria, rodeada de bosques densos y sin apenas iluminación. Al principio, no me importó,
Había hecho viajes similares antes. Pero esta vez, algo se sentía diferente. La carretera estaba completamente desierta. No había otras luces de coches, ni señales de vida en kilómetros. El único sonido era el del motor de mi auto y el suave crujido de las hojas arrastradas por el viento. A medida que avanzaba, comencé a notar que la niebla se hacía más espesa. Primero, era solo un ligero velo sobre el pavimento, pero pronto se convirtió en una densa capa blanca que parecía envolver el auto. La visibilidad era mínima, y tuve que reducir la velocidad considerablemente. Fue entonces cuando la vi por primera vez. A lo lejos, en el arcén de la carretera, había una figura. Una mujer, de pie, completamente inmóvil. Llevaba un vestido largo, de estilo antiguo, que le llegaba hasta los pies. Su cabello era oscuro y le caía en mechones desordenados sobre los hombros. Por un momento pensé que podría ser alguien que necesitaba ayuda, tal vez una turista perdida o alguien que había tenido un accidente. Sin embargo, algo en su postura, en la forma en que estaba completamente quieta, me hizo sentir un escalofrío. Reducí aún más la velocidad, dudando si debía detenerme. Pero cuando estaba a pocos metros de ella, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos a través del parabrisas, y en ese instante sentí como si el tiempo se detuviera. Sus ojos eran oscuros, profundos, pero reflejaban algo que no era humano. Había una frialdad en su mirada, una ausencia total de vida. No movía los labios, pero juraría que podía escuchar una voz susurrando en mi cabeza, pronunciando palabras en un idioma que no reconocía. Aceleré, dejando a la mujer atrás. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban al sujetar el volante. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, tal vez el cansancio jugando con mi mente. Pero apenas había avanzado unos kilómetros cuando la vi de nuevo. Estaba de pie, justo en el centro de la carretera, mirándome fijamente. Frené de golpe, y los neumáticos chirriaron contra el asfalto. ¿Cómo era posible que estuviera ahí, si ya la había dejado atrás? Encendí las luces altas para verla mejor. Esta vez, pude notar más detalles. Su vestido estaba manchado, como si hubiera estado caminando por el barro, y sus pies descalzos parecían no tocar el suelo. Sus manos colgaban a los costados, pero sus dedos estaban rígidos, casi como garras. Fue entonces cuando dio un paso hacia adelante. No caminó, ni corrió. Simplemente apareció más cerca, como si la distancia entre nosotros no existiera. El pánico me dominó. Pisé el acelerador y giré el volante para esquivarla, pasando a toda velocidad junto a ella. Por un segundo, sentí que algo rozó el costado del auto, como si una mano hubiera golpeado la puerta. No quise mirar el espejo retrovisor. Solo quería alejarme de allí lo más rápido posible. La carretera se volvió aún más oscura y sinuosa, y la niebla parecía seguirme, como si tuviera vida propia. Mi mente estaba llena de pensamientos caóticos, tratando de entender qué estaba pasando. Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta, algo aún peor ocurrió. Las luces del auto comenzaron a parpadear, y el motor emitió un sonido extraño, como si estuviera luchando por seguir funcionando. Finalmente, se apagó por completo, dejándome varado en medio de la nada. El silencio era aterrador. Solo se escuchaba el crujido de las hojas y, en la distancia, lo que parecía ser el sonido de pasos. Traté de encender el auto, pero el motor no respondía. Mientras giraba la llave una y otra vez, noté un movimiento en la niebla frente a mí. La figura de la mujer comenzó a emerger lentamente, como si la niebla misma la estuviera creando. Esta vez, su rostro era más claro. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus labios se movían, aunque no emitía ningún sonido audible. Sin embargo, en mi mente, podía escuchar un susurro constante, palabras en ese idioma incomprensible que ahora sonaba más fuerte, más insistente. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. La mujer levantó una mano y señaló hacia mí. En ese momento, sentí un calor intenso en el pecho, como si algo invisible estuviera marcándome. El dolor era insoportable, y caí sobre el volante, tratando de recuperar el aliento. Cuando levanté la cabeza, la mujer ya no estaba.
pero el auto encendió de repente, como si nada hubiera pasado. Sin pensarlo 2 veces, aceleré y no me detuve hasta llegar a una estación de servicio en las afueras de Salem. Allí, un anciano que atendía el lugar me vio y notó que estaba temblando. Le conté lo que había visto, esperando que se burlara de mí o me dijera que estaba imaginando cosas. Pero en lugar de eso, me miró con seriedad y dijo, no eres el primero. Esa carretera está maldita. Dicen que las almas de las brujas de Salem todavía rondan por allí, buscando venganza. Desde esa noche, nunca he vuelto a tomar un desvío sin investigar antes a dónde me lleva. Pero lo más extraño ocurrió días después, cuando noté una marca en mi pecho. Era una quemadura en forma de círculo, como si algo me hubiera tocado con fuego. Hasta el día de hoy, esa marca sigue ahí, como un recordatorio de que algunas leyendas no son solo historias. Si alguna vez viajan cerca de Salem, tengan cuidado con las carreteras solitarias. Y si ven a una mujer vestida de época, de pie junto al camino, no se detengan. Porque puede que no estén preparados para lo que podría ocurrir después. Historia 7: El clan secreto de brujas en Andalucía, España. Mi nombre es Carlos, y hace unos años viví una experiencia en un pequeño pueblo de Andalucía que todavía me atormenta. Lo que pasó esa noche me marcó profundamente, y aunque intento buscarle una explicación racional, no puedo olvidar los detalles que hicieron de aquel evento algo imposible de comprender. Esta es la historia del día en que me crucé con lo que los lugareños llaman el clan secreto de brujas. Todo comenzó cuando fui a visitar a mi amigo Joaquín, que vivía en un pequeño pueblo de la Sierra Andaluza. Era un lugar tranquilo, con casas blancas, calles estrechas y un aire que parecía congelado en el tiempo. Joaquín siempre había hablado de lo misteriosa que era la zona, con leyendas que se remontaban a siglos atrás. Una de esas historias hablaba de un grupo de brujas que, según los habitantes más antiguos, se reunía bajo la luna llena en las montañas cercanas. Yo, como buen escéptico, lo tomé como un cuento más para asustar a los turistas. Sin embargo, esa incredulidad no duraría mucho. Esa noche, Joaquín me propuso salir a dar un paseo por las afueras del pueblo. La luna llena iluminaba los campos y las colinas, dándoles un aspecto casi irreal. Caminamos durante un buen rato, hablando de todo y de nada, hasta que llegamos a un punto donde el sendero parecía desaparecer entre los árboles. Fue entonces cuando Joaquín se detuvo y señaló hacia lo alto de una colina cercana. «Mira eso», dijo en voz baja. Levanté la vista y, al principio, no entendí qué estaba viendo. Sobre la colina, había luces. No eran faroles ni linternas, sino pequeñas llamas que parecían flotar en el aire, formando un círculo perfecto. «¿Qué es eso?», pregunté, intentando mantener la calma. Joaquín, con un tono más serio de lo habitual, respondió: «Dicen que ahí es donde se reúnen las brujas». Me reí nerviosamente, pensando que era una broma, pero Joaquín no estaba sonriendo. Antes de que pudiera convencerlo de regresar al pueblo, me agarró del brazo y dijo: «Vamos a ver más de cerca». Pero en silencio. Aunque todo en mi cuerpo me decía que no debía hacerlo, algo en su determinación me hizo seguirlo. Subimos la colina con cuidado, intentando no hacer ruido. El aire se volvió más frío a medida que nos acercábamos, y un olor extraño llenó el ambiente, una mezcla de hierbas quemadas y algo metálico que no podía identificar. Cuando llegamos a un punto donde podíamos ver mejor, nos escondimos detrás de unos arbustos y observamos. Allí estaban un grupo de mujeres, todas vestidas con túnicas oscuras que reflejaban la luz de las llamas. Estaban de pie alrededor de un círculo dibujado en la tierra, con símbolos que no reconocía pero que parecían antiguos. En el centro del círculo había una figura más alta, completamente cubierta con una capa que la hacía ver aún más imponente. Esta figura sostenía algo en las manos, algo que brillaba débilmente, como si fuera una piedra o un cristal. No hablaban, pero sus movimientos eran perfectamente sincronizados, como si siguieran un ritmo invisible. De repente, comenzaron a emitir un canto, un sonido gutural que resonaba en el aire de una forma casi sobrenatural. Era un idioma que nunca había escuchado antes, pero que me hizo sentir una mezcla de fascinación y terror.
Joaquín y yo nos miramos, y en su rostro vi el mismo miedo que estaba sintiendo yo. Intenté susurrarle que nos fuéramos, pero antes de que pudiera decir nada, una de las mujeres en el círculo se detuvo y giró la cabeza hacia nosotros. Aunque estaba lejos, sentí su mirada directamente sobre mí, como si supiera exactamente dónde estábamos. Su rostro estaba cubierto por una especie de máscara, pero sus ojos brillaban con una luz amarillenta que parecía perforar la oscuridad. De repente, todas las mujeres se giraron hacia nuestra dirección. El canto cesó, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Antes de que pudiera moverme, la figura en el centro levantó una mano, y un viento frío nos golpeó con tanta fuerza que sentí como si el aire hubiera sido expulsado de mis pulmones. «¡Corre!», gritó Joaquín, y no lo pensé dos veces. Bajamos la colina a toda velocidad, tropezando con piedras y raíces, mientras sentíamos que algo nos seguía. No me atreví a mirar atrás, pero podía escuchar el sonido de pasos, de risas agudas y de algo que no puedo describir, como un murmullo que venía de todas partes. Cuando finalmente llegamos al sendero que llevaba al pueblo, el viento se detuvo de golpe y el silencio volvió a rodearnos. Nos detuvimos para recuperar el aliento, y fue entonces cuando noté algo extraño. Mi brazo, el mismo que Joaquín había agarrado para llevarme hasta la colina, tenía marcas. Eran símbolos, similares a los que habíamos visto en el círculo, pero grabados en mi piel como si fueran quemaduras. Intenté limpiarlas, pero no desaparecieron. Joaquín también las tenía, y cuando las vio, su rostro se llenó de pánico. Esa noche, no dormimos. Nos quedamos en la casa de Joaquín, con todas las luces encendidas, intentando procesar lo que habíamos visto. Al día siguiente, hablamos con uno de los ancianos del pueblo, un hombre que siempre había sido conocido por sus historias sobre lo sobrenatural. Cuando le contamos lo que había pasado, nos miró con una mezcla de lástima y advertencia. «Lo que vieron no eran mujeres normales», dijo. «Ese clan ha existido por generaciones. Controlan las sombras, invocan fuerzas que no entendemos. Y si los vieron, eso significa que ahora ustedes están marcados». Desde entonces, las marcas en mi brazo han desaparecido, pero a veces, cuando estoy solo, siento un frío inexplicable que me recorre la piel. Joaquín y yo nunca hemos hablado de esa noche nuevamente, pero sé que ambos llevamos el recuerdo de lo que ocurrió como una carga que nunca podremos soltar. Si alguna vez visitan los pueblos remotos de Andalucía, recuerden que algunas leyendas tienen raíces más profundas de lo que imaginan. Y si alguna vez ven luces en una colina o escuchan cantos extraños en la distancia, no se acerquen. Porque puede que se encuentren con algo que no están preparados para entender o escapar. Historia 8: La sombra de la bruja de Huaraz, Perú. Buenas noches. Mi nombre es Mateo, y aunque siempre he sido una persona lógica, lo que viví en Huaraz, Perú, rompió todas mis certezas sobre lo que es real y lo que no lo es. Hace unos años, viajé a esa hermosa región de los Andes con unos amigos, buscando aventuras en sus impresionantes paisajes de montañas y glaciares. Pero lo que encontramos fue algo completamente distinto, una historia oscura que todavía me persigue. Todo comenzó cuando llegamos al pequeño pueblo de Musó, un lugar tranquilo rodeado de montañas majestuosas. Nuestro plan era escalar parte del Nevado Huascarán, aunque no hasta la cumbre, porque no éramos alpinistas experimentados. Mientras organizábamos nuestra expedición, uno de los lugareños nos advirtió sobre una construcción abandonada en las cercanías. Dijo que era mejor evitarla, especialmente al atardecer. Según él, ese lugar estaba maldito, y los que se atrevían a acercarse no regresaban igual. Nos reímos, pensando que solo era una leyenda local, y no le dimos importancia. El segundo día, mientras explorábamos los alrededores, encontramos el lugar del que nos habían hablado. Era una edificación vieja, probablemente una casa o un refugio que había sido abandonado hacía décadas. Estaba situada en una pequeña colina, justo donde el bosque comenzaba a mezclarse con las montañas. Las paredes de piedra estaban agrietadas, y el techo, parcialmente derrumbado, parecía a punto de ceder por completo. Una curiosidad inexplicable nos llevó a acercarnos. Pensamos que sería un buen lugar para descansar antes de continuar con nuestro recorrido. Al entrar,
el ambiente cambió. No era solo el olor a humedad y moho, era algo más. El aire se sentía pesado, casi como si la propia casa estuviera viva. Mis amigos comenzaron a explorar, bromeando y tomando fotos, mientras yo me quedé en la entrada, sintiendo un extraño escalofrío. Fue entonces cuando noté algo en una de las paredes, una sombra que no debería estar allí. La luz del sol entraba por un agujero en el techo, proyectando sombras de los escombros y de nosotros mismos. Pero esta sombra era diferente. Era alta, alargada, y su forma era inconfundible, parecía la de una mujer con un sombrero puntiagudo. Al principio pensé que era una coincidencia, un juego de luces y formas, pero algo en ella me incomodaba profundamente. Cada vez que intentaba mirar directamente, parecía desvanecerse, pero cuando la veía de reojo, estaba allí, inmóvil, observándonos. Llamé a mis amigos, pero cuando llegaron, ya no había nada. Se rieron, diciendo que estaba paranoico, y continuaron explorando. Mientras ellos avanzaban hacia la parte trasera de la casa, decidí quedarme en la entrada. El silencio del lugar era opresivo, y el sonido de las risas de mis amigos se fue apagando a medida que se alejaban. Fue entonces cuando lo escuché. Un canto suave, casi un susurro, que parecía provenir de las paredes mismas. Las palabras no eran claras, pero el tono era hipnótico y perturbador a la vez. Sentí como el vello de mi nuca se erizaba, y un frío intenso me recorrió el cuerpo. Salí de la casa rápidamente, tratando de recuperar la calma. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse, y un viento helado descendía de las montañas. Llamé a mis amigos para que salieran, pero no respondieron. Decidí regresar por ellos, aunque cada paso que daba dentro de la casa se sentía como un desafío. Cuando llegué al lugar donde los había visto por última vez, no había rastro de ellos. Solo encontré sus mochilas tiradas en el suelo, como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Los llamé a gritos, pero lo único que escuchaba era mi propia voz resonando en las paredes. Y entonces, la sombra volvió. Esta vez estaba en el suelo, justo frente a mí. Era más nítida, y ahora podía ver detalles, los pliegues de una falda larga, el contorno de un sombrero, y lo que parecían ser manos extendidas hacia mí. Di un paso atrás, pero la sombra se movió conmigo, como si estuviera ligada a mi presencia. Un golpe fuerte resonó detrás de mí, y cuando me giré, vi que una de las puertas que llevaba a una habitación más oscura estaba abierta. Del otro lado, algo brillaba débilmente, como una llama que parpadea en la distancia. A pesar del miedo, algo me impulsó a acercarme. Dentro de la habitación, había un círculo dibujado en el suelo, hecho con piedras y lo que parecían ser restos de velas negras. En el centro, había un objeto extraño, una especie de amuleto hecho de metal y huesos. De repente, sentí un golpe en el pecho, como si alguien invisible me hubiera empujado. Caí al suelo, y cuando levanté la vista, la sombra ya no estaba en el suelo, estaba en la pared frente a mí, moviéndose de una manera antinatural. Y fue entonces cuando la vi. Una figura apareció en el marco de la puerta. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su rostro estaba oculto por un velo oscuro, y su cuerpo parecía envuelto en una capa que flotaba como si no obedeciera las leyes de la gravedad. No habló, pero sentí sus ojos fijos en mí, atravesándome. El aire se volvió más pesado, y mi cuerpo se paralizó. No podía moverme ni gritar. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí, y con cada paso, el círculo en el suelo parecía cobrar vida, brillando con un resplandor rojizo. Pensé que iba a morir. Sentí como el frío se apoderaba de mi cuerpo, y mi visión comenzó a desvanecerse. De repente, escuché voces. Eran mis amigos, llamándome desde fuera de la casa. Ese sonido rompió el hechizo, y pude moverme de nuevo. Me levanté como pude y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Cuando salí, mis amigos estaban allí, con caras de confusión. Dijeron que me habían estado buscando durante horas, aunque para mí solo habían pasado unos minutos. Desde ese día, nunca he vuelto a esa casa ni a Huaraz. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, cuando estoy solo, siento que algo me observa.
Y aunque trato de convencerme de que fue solo mi imaginación, sé que lo que vi en esa casa fue real. Si alguna vez visitan las montañas de Huaraz, tengan cuidado con las construcciones abandonadas. Porque hay lugares que guardan secretos oscuros y sombras que nunca deberían ser despertadas. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Historia 9: Brujería en la Patagonia, Argentina. Mi nombre es Tomás, y hace un par de años viajé a la Patagonia Argentina buscando desconexión y tranquilidad. Siempre había escuchado hablar de la belleza salvaje de esta región, con sus paisajes imponentes, montañas nevadas y bosques interminables. Pero lo que no sabía era que, en esas tierras donde la naturaleza parece reinar sin límites, también habitan historias que desafían la lógica y los sentidos. Lo que viví en una pequeña aldea remota aún me persigue, y a veces, en las noches más frías, siento que lo que ocurrió nunca terminó del todo. El viaje comenzó como cualquier aventura. Con un grupo de amigos decidimos explorar una zona poco transitada de la Patagonia, cerca de la cordillera. Nuestro objetivo era llegar a un lago oculto que, según los lugareños, tenía un agua tan clara que podías ver el fondo incluso en las partes más profundas. Pero también nos advirtieron que debíamos tener cuidado. No se alejen del camino, y no exploren más allá de lo que conocen, nos dijo un anciano del pueblo donde nos alojábamos. Aunque sus palabras eran serias, las tomamos como un consejo más, típico de los relatos de las zonas rurales. No imaginábamos lo que nos esperaba. Salimos temprano por la mañana, equipados con mochilas, linternas y mapas. El clima era perfecto, un cielo despejado y un aire fresco que invitaba a caminar. Pasamos las primeras horas entre risas y admirando el paisaje, pero conforme nos internábamos más en el bosque, algo comenzó a cambiar. Los árboles, que al principio parecían acogedores, ahora se alzaban como gigantes sombríos, cubriendo el cielo con sus ramas entrelazadas. La luz del sol apenas penetraba, y el silencio se hizo más profundo, como si el bosque nos estuviera aislando del resto del mundo. Después de caminar durante horas, encontramos un claro donde decidimos descansar. Mientras comíamos, notamos algo extraño: en el suelo, había marcas. Eran círculos perfectos, dibujados con cenizas, y dentro de ellos había símbolos que ninguno de nosotros reconoció. Algunos parecían espirales, mientras que otros se asemejaban a figuras humanas deformes. Las marcas estaban frescas, como si alguien las hubiera hecho esa misma mañana. ¿Quién habrá hecho esto?, preguntó Julia, una de las chicas del grupo, con un tono que intentaba ser casual pero que no podía ocultar el nerviosismo. Seguramente algún excursionista aburrido, respondió Martín, siempre el más escéptico. Pero yo no estaba tan seguro. Había algo en esas marcas que me inquietaba profundamente. Decidimos continuar, pero el ambiente se sentía diferente. El bosque, que antes era solo un paisaje más, ahora parecía estar vivo, observándonos. Cada crujido de una rama o susurro del viento me hacía mirar por encima del hombro, esperando ver algo que no estaba allí. Y fue entonces cuando ocurrió. Mientras avanzábamos por un sendero más estrecho, vimos humo en la distancia, como si alguien hubiera encendido una fogata. Al principio pensamos que se trataba de otro grupo de excursionistas, pero al acercarnos, nos dimos cuenta de que no era una fogata cualquiera. Era un círculo de fuego, con llamas que parecían más altas y brillantes de lo normal, y alrededor de ellas había figuras. Eran mujeres, al menos eso parecía por sus siluetas. Estaban vestidas con capas oscuras que se movían con el viento, aunque no había brisa alguna. Sus rostros estaban ocultos por capuchas, y sus movimientos eran lentos y coordinados, como si estuvieran siguiendo un ritmo invisible. No hablaban, pero el sonido de un canto gutural llenaba el aire, un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Nos quedamos paralizados, observando desde detrás de unos árboles. Uno de mis amigos quiso acercarse más, pero lo detuvimos. Sabíamos que lo que estábamos viendo no era algo normal.
Fue entonces cuando una de las mujeres se giró hacia nuestra dirección. Aunque su rostro estaba oculto, sentí su mirada atravesándome como si pudiera ver a través de los árboles, de la oscuridad y de mí mismo. De repente, el canto se detuvo y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Las mujeres comenzaron a moverse hacia el bosque, desapareciendo entre las sombras. Pero antes de que la última figura se fuera, levantó una mano hacia nosotros, y en ese instante, un viento helado golpeó nuestras caras, apagando todas las luces naturales a nuestro alrededor. La sensación fue como si algo invisible hubiera pasado a nuestro lado, rozándonos con una presencia fría y opresiva. Decidimos regresar al pueblo de inmediato, olvidándonos del lago y de todo lo demás. La caminata de regreso fue un caos. El bosque parecía haberse transformado en un laberinto. Los senderos que habíamos seguido antes ya no estaban, y cada vez que intentábamos orientarnos con el mapa, nos encontrábamos más perdidos. La sensación de ser observados nunca nos abandonó, y a veces, podíamos escuchar risas distantes que se mezclaban con el sonido del viento. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos el camino de vuelta al pueblo. Al llegar, el anciano que nos había advertido nos miró con una expresión que nunca olvidaré. ¿Qué vieron?, preguntó, aunque parecía que ya conocía la respuesta. Cuando le contamos lo que había pasado, simplemente asintió y dijo: las brujas. Ellas protegen este lugar. No quieren intrusos. Desde esa noche, todos nosotros hemos tenido pesadillas recurrentes. A veces, sueño con el círculo de fuego, con las figuras moviéndose en las sombras, y despierto con la sensación de que algo está en mi habitación, observándome. Otros amigos del grupo han tenido experiencias similares, y aunque no hemos vuelto a hablar abiertamente de lo ocurrido, todos sabemos que lo que vivimos no fue una simple alucinación. Si alguna vez visitan la Patagonia, les doy este consejo: respeten la naturaleza y las historias de los lugareños. Porque hay cosas en esos bosques que no pertenecen a nuestro mundo. Y si alguna vez ven fuego en la distancia o escuchan un canto extraño en la oscuridad, no se acerquen. Porque puede que las brujas de la Patagonia todavía estén allí, vigilando y esperando. Historia 10: Las brujas del bosque de Navarra, España. Mi nombre es Luis, y aunque siempre he sido un amante de los viajes y las aventuras al aire libre, lo que viví en el bosque de Navarra fue algo que nunca podré olvidar. Había escuchado historias sobre este lugar, un bosque denso, casi impenetrable, que los lugareños evitaban al caer la noche. Decían que era un sitio donde las brujas se reunían desde tiempos inmemoriales para realizar rituales secretos. Pero, como muchos otros, pensé que esas historias eran solo eso, leyendas. Me equivoqué. Todo comenzó cuando decidí visitar Navarra con mi pareja, Elena. Ambos compartíamos una pasión por explorar lugares remotos y habíamos escuchado sobre la belleza de sus bosques. Uno en particular llamó nuestra atención: un bosque casi intacto, lleno de árboles centenarios y senderos poco transitados. Lo que no sabíamos era que ese bosque también era conocido por ser escenario de múltiples desapariciones y eventos inexplicables. Llegamos al pueblo más cercano al bosque una tarde de otoño. El aire era fresco, y las hojas secas crujían bajo nuestros pies mientras caminábamos por las estrechas calles del lugar. Al preguntar a algunos lugareños sobre el bosque, notamos sus miradas esquivas. Nos dijeron que era mejor no ir al anochecer, y que si entrábamos, no nos alejáramos de los senderos principales. Uno de los ancianos nos miró fijamente y dijo: ese bosque no es para todos. Si escuchan algo extraño, no se detengan. Y nunca sigan las luces. A pesar de las advertencias, la curiosidad pudo más. Al día siguiente, nos adentramos en el bosque temprano en la mañana, con la intención de regresar antes del atardecer. La primera parte de la caminata fue simplemente espectacular. Los árboles eran altos y formaban un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. Los sonidos de los pájaros y el viento entre las hojas creaban una atmósfera mágica. Pero a medida que avanzábamos, algo cambió. El ambiente se volvió más frío, y el bosque, que antes parecía lleno de vida, ahora estaba sumido en un silencio inquietante. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo el sonido de nuestras pisadas sobre la hojarasca. Elena fue la primera en notar algo extraño.
¿Viste eso?, me dijo, señalando hacia los árboles. Miré en la dirección que indicaba, pero no vi nada. Parecía alguien, una sombra, añadió. Traté de tranquilizarla, diciendo que probablemente era un efecto de la luz, pero en el fondo yo también sentía algo extraño. Poco después, llegamos a un claro. Allí, el aire tenía un olor peculiar, una mezcla de tierra mojada y algo más, algo metálico. En el centro del claro había una gran roca, y sobre ella, lo que parecía ser un símbolo grabado. Era una espiral, rodeada de pequeñas marcas que parecían runas. Elena quiso tomar una foto, pero cuando sacó la cámara, esta simplemente dejó de funcionar. Lo mismo ocurrió con mi teléfono. Ambos se miraron, y por primera vez, sentí que el miedo comenzaba a instalarse en nosotros. Decidimos que era hora de regresar, pero al intentar encontrar el camino de vuelta, nos dimos cuenta de que estábamos desorientados. Los senderos que habíamos seguido antes parecían haber desaparecido, y todo alrededor se veía igual. Mientras tratábamos de orientarnos, un sonido rompió el silencio, un susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto se hizo más claro. Era como si alguien estuviera hablando en voz baja, aunque no podíamos entender las palabras. Seguimos avanzando, cada vez más nerviosos. Fue entonces cuando las vimos, luces entre los árboles. Eran pequeñas, como si fueran flamas danzantes, pero se movían de una manera que no parecía natural. Elena me agarró del brazo y me dijo que no siguiéramos esas luces, recordando las palabras del anciano en el pueblo. Sin embargo, parecían estar guiándonos, moviéndose justo en la dirección que necesitábamos tomar para salir del bosque. Con cada paso, las luces se alejaban, como si nos invitaran a seguirlas. Finalmente, llegamos a otro claro. Pero este era diferente. Había un círculo en el suelo, hecho con ramas y piedras, y en el centro, una fogata que no emitía humo, solo un fuego rojo intenso que parecía arder sin consumir nada. Alrededor del círculo, había figuras humanas. Eran mujeres, al menos eso parecía por su silueta, cubiertas con capas negras que ocultaban sus rostros. Estaban inmóviles, como estatuas, y aunque no podíamos ver sus ojos, sentíamos sus miradas fijas en nosotros. De repente, comenzaron a moverse. Lentamente, giraban alrededor del fuego, y un canto bajo, gutural, llenó el aire. Era un sonido que parecía venir de todos lados, vibrando en nuestros huesos. Elena apretó mi mano con fuerza, y ambos retrocedimos, tratando de no hacer ruido. Pero entonces, una de las figuras se detuvo. Giró la cabeza hacia nosotros, y en ese instante, todas las demás hicieron lo mismo. Sus ojos, que ahora eran visibles bajo las capuchas, brillaban con un color blanco intenso, como si fueran faroles en la oscuridad. El canto cesó, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Una de las figuras levantó una mano, señalándonos, y de repente, el fuego del centro del círculo se apagó. Fue como si la oscuridad se tragara todo a nuestro alrededor. Sentí como el aire se volvía más denso, y el frío era tan intenso que dolía respirar. Elena gritó, y ese sonido pareció romper el hechizo que nos paralizaba. Ambos corrimos, sin saber hacia dónde, solo queriendo alejarnos de allí. El bosque parecía interminable. Cada vez que miraba hacia atrás, sentía que algo nos seguía, algo que se movía entre las sombras, demasiado rápido para ser visto con claridad. Las luces volvieron a aparecer, pero esta vez no eran como antes. Parecían perseguirnos, rodeándonos y bloqueándonos el camino. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos un sendero que nos llevó de vuelta al pueblo. Cuando llegamos, el anciano que nos había advertido nos estaba esperando. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Más tarde, nos explicó que el bosque era un lugar de poder, un sitio donde fuerzas antiguas seguían activas. Las brujas, dijo, no eran mujeres comunes. Eran descendientes de un antiguo sabbat que había existido en la región durante siglos. No les gusta que los extraños invadan su territorio, añadió. Desde esa noche, Elena y yo hemos tenido pesadillas recurrentes.
A veces, sueño con las luces, con las figuras alrededor del fuego, y despierto con la sensación de que alguien está en mi habitación, observándome. No he vuelto a Navarra, y dudo que lo haga. Pero si alguna vez visitan esa región, recuerden lo que les digo, respeten el bosque, y nunca sigan las luces. Porque hay lugares donde lo desconocido aún tiene poder, y no todos los que entran logran salir. Historia 11. La bruja voladora de Sinaloa, México. Buenas noches. Mi nombre es Raúl, y aunque siempre he sido una persona racional, lo que viví hace unos años en un pequeño pueblo de Sinaloa cambió mi forma de ver el mundo. Crecí en una familia que respetaba las tradiciones y creencias de nuestra tierra, pero nunca fui el tipo de persona que creyera en cosas como brujas o maldiciones. Sin embargo, lo que ocurrió una noche en los campos de maíz me dejó claro que hay cosas que no podemos explicar. Todo comenzó cuando fui a visitar a mi abuelo, quien vivía en un rancho cerca de una aldea pequeña y tranquila. Era un lugar rodeado de montañas y campos interminables de maíz. La vida allí era sencilla, y las noches eran tan silenciosas que podías escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. Mi abuelo siempre fue un hombre sabio y lleno de historias, pero había una en particular que solía contar con más seriedad, la historia de la bruja voladora. Según él, algunos campesinos habían visto a una mujer vestida de negro sobrevolando los campos durante las noches más oscuras. Decían que se alimentaba del miedo y realizaba rituales para fortalecer su poder. Yo, como era de esperarse, no le creí. Pensé que era solo una leyenda para asustar a los niños. Una noche, mientras estábamos cenando en el patio de su casa, escuchamos algo extraño. Era un sonido agudo, como un chillido, pero no era de ningún animal que yo conociera. Ahí está, dijo mi abuelo en voz baja, mirando hacia los campos de maíz. Me reí, pensando que estaba bromeando, pero su expresión era seria. No salgas esta noche, Raúl. Quédate aquí, por lo que más quieras, me advirtió. Pero mi curiosidad pudo más. Quería demostrarle que no había nada de qué preocuparse, que todo era producto de la imaginación de los campesinos. Cuando mi abuelo se fue a dormir, tomé una linterna y salí hacia los campos. La noche estaba especialmente oscura, y la luna apenas iluminaba el paisaje. Caminé entre las hileras de maíz, escuchando el crujir de las hojas bajo mis pies. Al principio, no noté nada fuera de lo normal, pero pronto el ambiente comenzó a cambiar. El viento soplaba de manera irregular, y el aire tenía un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo metálico, como sangre. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente la linterna, pero no vi nada. Fue entonces cuando el viento se detuvo por completo, y el silencio se volvió opresivo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mi instinto me decía que debía regresar a la casa. Sin embargo, justo cuando estaba por darme la vuelta, lo vi. Al principio pensé que era un ave, pero era demasiado grande. Una figura negra, con una especie de capa o vestido que ondeaba en el aire, se movía sobre los campos de maíz. No podía distinguir su rostro, pero sus movimientos eran lentos y calculados, como si estuviera buscando algo o a alguien. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me quedé paralizado, incapaz de moverme. La figura voló en círculos durante unos segundos, y luego descendió. Ahora podía verla con más claridad. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su vestido negro estaba desgarrado, y su cabello largo y enredado flotaba a su alrededor, como si tuviera vida propia. Aunque estaba a varios metros de distancia, sentí su mirada fija en mí. Sus ojos brillaban con un color rojo intenso, como si fueran brasas ardiendo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando comenzó a murmurar algo, palabras en un idioma que no entendía pero que resonaban en mi mente como un eco. Cada palabra era como un golpe, y el miedo que sentía se volvía más intenso con cada segundo. De repente, levantó una mano, y sentí como si algo invisible me empujara hacia el suelo. No sé cuánto tiempo estuve allí, tirado entre las hojas de maíz, pero cuando finalmente pude moverme, la figura ya no estaba. Me levanté tambaleándome y corrí de vuelta a la casa de mi abuelo. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella, intentando recuperar el aliento.
Mi abuelo estaba despierto, esperándome en la sala. No me preguntó nada, pero por su expresión, supe que sabía exactamente lo que había pasado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa mujer volando sobre los campos, sus ojos brillando en la oscuridad. Al día siguiente, mi abuelo me llevó a uno de los campos donde se decía que la bruja realizaba sus rituales. Allí, en el suelo, encontramos símbolos extraños dibujados con cenizas. Había restos de velas negras y lo que parecían ser huesos pequeños, quizás de animales. Mi abuelo me miró y dijo, «Te lo advertí. No todos los que la ven tienen la suerte de regresar». Desde ese día, nunca más he vuelto a los campos de maíz por la noche. Incluso ahora, años después, sigo teniendo pesadillas. A veces sueño que estoy en ese campo, atrapado entre las hileras de maíz, y veo a la bruja descender desde el cielo, acercándose cada vez más. Despierto con el corazón acelerado, sintiendo que su mirada todavía me persigue. Si alguna vez visitan Sinaloa y escuchan historias sobre la bruja voladora, tómenlas en serio. Y si alguna vez están en un campo de maíz y sienten que algo los observa, no intenten averiguar qué es. Porque puede que no tengan la misma suerte que yo. Historia 12. El culto secreto de brujas en los montes de Córdoba, Argentina. Buenas noches. Mi nombre es Adrián, y aunque nunca he sido alguien supersticioso, hay experiencias que marcan la vida de una persona y la cambian para siempre. Lo que viví en los montes de Córdoba, Argentina, es algo que jamás podré olvidar. Fui testigo de algo que desafía toda lógica, algo que, hasta el día de hoy, me hace dudar de la seguridad que uno siente al caminar por el mundo. Esta es la historia del encuentro con un culto de brujas que, según dicen los lugareños, ha existido en esa región durante generaciones. Todo comenzó cuando decidí pasar unos días en las sierras de Córdoba para desconectarme del estrés de la ciudad. Había alquilado una pequeña cabaña en un pueblo tranquilo, rodeado de montañas y naturaleza. Era el lugar perfecto para relajarme, leer un buen libro y disfrutar de la calma. Pero desde el primer día, noté que algo era diferente. Los lugareños eran amables, pero había un aire de reserva en ellos, especialmente cuando mencioné que quería explorar los montes cercanos. Una tarde, mientras tomaba un café en el único bar del pueblo, escuché a un grupo de hombres mayores hablar en voz baja sobre las brujas de los montes. Decían que durante las noches de luna llena, se podían ver fogatas encendidas en las cimas de las montañas, y que quienes se acercaban demasiado solían regresar con historias de cosas inexplicables. Al notar que los estaba escuchando, uno de ellos me advirtió, «No subas a los montes después del atardecer. Hay cosas que no debes ver». Ese tipo de advertencias solo despertaron mi curiosidad. Quería comprobar por mí mismo si las historias eran reales o simples mitos locales. Así que, la siguiente noche, con la luna llena iluminando el cielo, decidí adentrarme en los montes. Llevaba una linterna, una mochila con agua y algo de comida, y mi cámara, con la intención de capturar las vistas nocturnas. El aire estaba frío, y el viento soplaba con fuerza, llevando consigo un extraño olor, como a ceniza. Al principio, todo parecía normal. Caminé por un sendero bien marcado, rodeado de árboles altos que proyectaban sombras alargadas bajo la luz de la luna. Pero a medida que subía, el ambiente comenzó a cambiar. El silencio era inquietante, no se escuchaban insectos ni animales, solo el sonido de mis pasos y mi respiración. Una sensación de ser observado empezó a crecer dentro de mí, aunque no había nadie alrededor. Después de una hora de caminata, llegué a un claro en la montaña. Desde allí, podía ver el valle iluminado por la luna, un paisaje que habría sido hermoso si no fuera por lo que ocurrió después. A lo lejos, en la cima de otra montaña, vi una luz. Era tenue, pero constante, como si alguien hubiera encendido una fogata. Decidí acercarme, guiado por una mezcla de curiosidad y un extraño impulso que no podía explicar. Mientras me aproximaba, comencé a escuchar sonidos. Al principio eran solo murmullos, pero a medida que me acercaba, se convirtieron en cantos. Era un idioma que no reconocía, con palabras agudas y guturales que parecían resonar en el aire.
Cuando llegué a un punto donde podía ver la cima con claridad, me escondí detrás de unas rocas y observé. Había un círculo de personas, todas vestidas con capas negras que cubrían sus rostros. En el centro, una fogata ardía con un color inusual, un rojo tan intenso que parecía iluminar más allá de lo que era natural. Las figuras movían las manos en sincronía, como si estuvieran siguiendo un ritual, y en el suelo había símbolos dibujados con lo que parecía ser ceniza y sangre. Aunque estaba a varios metros de distancia, podía sentir la energía que emanaba de ese lugar. Era algo pesado, opresivo, como si el aire estuviera cargado de electricidad. De repente, una de las figuras levantó algo en el aire. Era un objeto extraño, hecho de metal y hueso, que brillaba bajo la luz de la luna. En ese momento, el canto se detuvo, y el silencio fue reemplazado por un sonido que jamás olvidaré. Era un grito, agudo y desgarrador, que no parecía humano. Fue como si viniera de las montañas mismas, un eco que resonó en mi cabeza y me hizo sentir que algo estaba muy mal. Decidí que era hora de irme, pero antes de que pudiera moverme, una de las figuras giró la cabeza hacia donde yo estaba escondido. Aunque su rostro estaba cubierto, sentí su mirada fija en mí, como si pudiera ver a través de las sombras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y mi instinto me gritaba que corriera. Pero antes de que pudiera hacer algo, la figura señaló en mi dirección, y las demás se giraron al unísono. Fue entonces cuando la fogata pareció arder con más fuerza, y un viento helado me golpeó con tanta fuerza que casi me tira al suelo. Sin pensarlo 2 veces, me levanté y corrí cuesta abajo, sin mirar atrás. Podía escuchar pasos detrás de mí, pero no eran normales. Eran rápidos, demasiado rápidos, como si las figuras se estuvieran moviendo a una velocidad antinatural. Las ramas de los árboles parecían extenderse hacia mí, como si intentaran detenerme, y el canto había regresado, más fuerte y más insistente. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegué al sendero que llevaba de regreso al pueblo. Cuando crucé el umbral de los montes, todo se detuvo. El viento cesó, y el silencio volvió a reinar. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Sin embargo, sabía que algo me había seguido, algo que no quería ser descubierto. Cuando llegué a la cabaña, mi cuerpo estaba temblando. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el círculo, las figuras, y sentía esa mirada fija en mí. Al día siguiente, cuando le conté lo ocurrido al anciano que me había advertido, simplemente asintió y dijo: «Tuviste suerte. No todos los que los ven regresan». Desde entonces, he intentado olvidar lo que pasó, pero no puedo. A veces, en las noches de luna llena, tengo pesadillas en las que estoy de vuelta en esos montes, atrapado en el círculo de las brujas, escuchando ese canto que parece venir de otro mundo. Si alguna vez visitan los montes de Córdoba, les doy un consejo: respeten las advertencias de los lugareños. Porque hay lugares donde lo desconocido aún habita, y donde las brujas no son solo historias, sino una realidad que acecha en las sombras. Historia 13: La bruja encantada de Tegucigalpa, Honduras. Buenas noches. Mi nombre es Javier, y lo que voy a contarles ocurrió hace algunos años, durante una visita que hice a Tegucigalpa, Honduras. Aunque siempre he disfrutado de explorar lugares con historias y leyendas, lo que viví en esa ocasión fue algo que marcó mi vida para siempre. Se trata de una experiencia que desafía toda lógica y que aún me hace dudar de lo que es real y lo que no. Esta es la historia de la bruja encantada de la colina. Todo comenzó cuando visité la casa de mi primo Eduardo, quien vivía en las afueras de Tegucigalpa, en una pequeña comunidad rodeada de colinas y espesos bosques. Desde el primer día, Eduardo me contó sobre una leyenda local, la historia de una anciana que, muchos años atrás, vivía sola en una colina cercana. Según los relatos, era una mujer que hacía trabajos para la gente del pueblo, tanto para el bien como para el mal. Decían que podía curar enfermedades con hierbas, pero también lanzar maldiciones a aquellos que la ofendían. Nadie sabía exactamente cómo había muerto, pero lo que todos aseguraban era que su espíritu nunca había abandonado la colina. Algunos decían que, en noches sin luna, se podía ver una figura encapuchada deambulando por la zona, y que mirar directamente a sus ojos era quedar marcado para siempre.
No le di mucha importancia a la historia en ese momento. Pensé que era una de esas leyendas que existen en todos los pueblos, una mezcla de superstición y exageración. Pero eso cambió rápidamente. Una noche, mientras Eduardo y yo conversábamos en el patio de su casa, me señaló hacia la colina y dijo, ¿ves esa luz allá arriba? Dicen que cuando aparece es porque la bruja está caminando. Miré hacia donde señalaba, y efectivamente, había una pequeña luz que parecía flotar entre los árboles. Al principio pensé que era algún campista o alguien del pueblo, pero Eduardo negó con la cabeza. Nadie sube allí de noche. No después de lo que le pasó a Roberto. Le pedí que me contara más, y Eduardo, aunque visiblemente incómodo, me explicó que un vecino del pueblo, Roberto, había decidido subir a la colina hace unos años para demostrar que no le tenía miedo a la leyenda. Según Eduardo, Roberto regresó esa misma noche, pero no era el mismo. Estaba pálido, temblando, y apenas podía hablar. Lo único que dijo fue que había visto a ella. Después de eso, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, y un mes después falleció. Desde entonces, nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a la colina. Mi curiosidad, sin embargo, fue más fuerte que mi sentido común. Decidí que quería ver la colina por mí mismo. A pesar de las advertencias de Eduardo, me armé con una linterna y una cámara y le dije que no me tardaría mucho. Él intentó detenerme, pero finalmente cedió y me dio algunas indicaciones para llegar al sendero que conducía a la colina. Si escuchas algo extraño, regresa de inmediato, me dijo antes de que me marchara. El camino hacia la colina era empinado y oscuro. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre mi cabeza, creando un techo natural que apenas dejaba pasar la luz de las estrellas. A medida que avanzaba, el silencio del lugar se hacía más opresivo. No había sonidos de animales ni insectos, solo el crujir de las hojas bajo mis pies y mi propia respiración. Finalmente, llegué a la cima. Desde allí, se podía ver todo el valle, iluminado por una pálida luz lunar. Pero lo que llamó mi atención no fue la vista, sino algo que había en el suelo. En el centro de la cima había un círculo de piedras, dentro del cual había velas apagadas y pequeños montones de lo que parecían ser cenizas. Me acerqué con cuidado y noté que las piedras tenían grabados símbolos extraños que parecían antiguos. No entendía qué significaban, pero me provocaron una sensación de incomodidad. De repente, un viento helado atravesó la colina, apagando mi linterna por un momento. Intenté encenderla de nuevo, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché algo. Era un murmullo, suave al principio, pero que pronto se convirtió en un susurro claro. Parecía venir de todas partes, como si las mismas sombras estuvieran hablando. Sentí como el miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero mi curiosidad me mantuvo en el lugar. Fue entonces cuando la vi. Al principio, pensé que era una sombra proyectada por las ramas de los árboles, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Una figura alta y encapuchada se movía lentamente entre los árboles, acercándose al círculo de piedras. Su caminar era lento, casi flotante, y aunque estaba demasiado lejos para distinguir su rostro, sentí que sus ojos estaban fijos en mí. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse, mientras la figura se detenía al borde del círculo. Fue entonces cuando levantó una mano y señaló directamente hacia mí. En ese momento, sentí un calor intenso en el pecho, como si algo invisible me estuviera marcando. El susurro se volvió un grito agudo, un sonido que parecía perforar mi mente. Caí de rodillas, incapaz de respirar, mientras la figura comenzaba a avanzar hacia mí. No recuerdo cómo encontré la fuerza para levantarme, pero lo hice. Corrí cuesta abajo, sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía. Podía escuchar pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no veía nada. Solo sombras que parecían moverse por sí solas. Finalmente, llegué a la casa de Eduardo y me derrumbé en el suelo, sin aliento. Él corrió hacia mí y, al ver mi estado, no hizo preguntas. Simplemente me ayudó a entrar y cerró todas las puertas y ventanas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura encapuchada y sentía el calor en mi pecho. Al día siguiente, cuando me miré en el espejo, noté algo extraño.
Había una marca en mi piel, justo donde había sentido el calor. Era un símbolo, uno de los que había visto grabados en las piedras de la colina. Desde ese día, he tenido pesadillas recurrentes y la marca en mi pecho nunca desapareció por completo. Los médicos dicen que es solo una cicatriz, pero yo sé que no es algo normal. Algo ocurrió en esa colina, algo que no puedo explicar. Y aunque intenté olvidarlo, sé que esa figura sigue ahí, esperando a que alguien más se atreva a subir. Si alguna vez visitan Tegucigalpa, recuerden esta advertencia: no suban a la colina de noche, y si ven una luz entre los árboles, aléjense. Porque la bruja encantada aún camina por allí, buscando a quienes se atrevan a invadir su territorio. Y una vez que te encuentra, nunca te deja ir por completo. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.